Hoy recordamos la épica batalla de Little Big Horn, cuando Cabellos Largos hincó su rodilla en el suelo, cuando el orgullo del ejército norteamericano se dio también por esos mismos suelos. Vamos a recordar la vida, la historia de George Armstrong Custer, pero también de los indios que consiguieron abatirle. En nuestros pasajes de la historia viajamos al siglo XIX. George Armstrong Custer, conocido en la guerra civil norteamericana como el Joven General, nacido en Ohio el 5 de diciembre de 1839. Joven voluntarioso, valiente, decidido, temerario en algunos puntos, pronto encauzó sus pasos hacia la historia militar. Y esa historia le estaba esperando con las puertas abiertas. Para los jóvenes que ansiaban batirse en el campo de batalla, en aquellos tiempos tan difíciles y tan duros para la joven e incipiente nación norteamericana, el punto obligado de visita era la Academia Militar de West Point. Y en ella ingresa el joven George en el año 1857. En 1861, aquel pésimo estudiante, porque hay que decir que era muy mal estudiante, se gradúa como el último de su promoción. Le había tocado ver cómo su país se fracturaba en dos, como muchos de sus amigos se pasaban al lado de los del sur. De aquellos 34 cadetes, George era el último, pero a fe que iba a dar mucho que hablar. La guerra y las batallas le estaban esperando. Y en esa guerra, fratricida, en esa guerra que dio al traste con la vida de miles de jóvenes de toda América, George Armstrong Custer se curtió. Comenzó su participación como subteniente del 5º Regimiento de Caballería y se empezó a curtir en muy prontos formates. George Armstrong Custer siempre daba muestras de su gran valor, de su temeridad. Tenía tan solo 21 años. Se pone al frente de regimientos de voluntarios. Participa en celebérrimas batallas. Estaba presente en Gettysburg, formando parte de los ejércitos del Potomac. Se bate con muy pocos efectivos frente a una brigada de caballería, el general Stewart, hasta entonces imbatido, y logra hacerle retroceder. La gente empieza a hablar de Custer y empieza su ascenso militar, su ascenso imparable. Participa en la batalla de Winchester, cuando con 500 voluntarios llamados los Corbatas Rojas inmoviliza una brigada de caballería del sur y logra hacer casi 800 prisioneros. Sus hombres le amaban, pero también le temían, incluso en algunos puntos le odiaban. Sus rápidos movimientos de guerra, él actuaba de forma muy presta, muy dispuesta, hacía que esto provocara muchísimas bajas entre sus hombres. Aún así, su afán, su fe ciega en la victoria, hicieron que muy pronto fuera uno de los tutelares del general Sheridan. Cuando Lee entrega la bandera sudista en 1865, el encargado de recoger esa bandera es, por méritos propios, George Armstrong Custer, el joven general. Custer ya había tocado la gloria, y Custer quería continuar su carrera imparable en el mundo militar. Y así, aunque ya era general, pues no le importa ver rebajada su condición, su rango, y como teniente coronel se pone al frente de algunos reductos militares. Y aquí empieza su vida loca, su vida megalómana. Ya había dado alguna muestra en la guerra civil, pero lo que viene a continuación es terrible. Después de numerosos desaires, le presentan ante un consejo de guerra. Los indios ya estaban acechando por aquel entonces. En 1866, una matanza de soldados nos había dado las primeras pistas sobre un gran jefe Sioux, su nombre Caballo Loco. Había matado a un gran oficial junto con 80 hombres.
Ese oficial había dicho poco antes que le dieran 80 hombres y que él sometería a la nación Sioux. Le salió mal el tino. Era el año 1866 y Custer está frente al Consejo de Guerra. Le acusan de varias cosas: ausentarse de su puesto, manipular el patrimonio de Norteamérica, también desatender a los heridos, no atender a los heridos en el campo de batalla, y fusilar sin juicio previo a los desertores. El castigo es 1 año de empleo y sueldo. Aún así, hacían falta jóvenes militares, valientes oficiales que se hicieran cargo de aquellos regimientos de caballería. Porque debéis saber que el regimiento de caballería, el regimiento autónomo de caballería, era la baza principal con la que contaba el ejército norteamericano. Un regimiento de caballería constaba de 12 escuadrones, cada escuadrón 50 hombres, en total unos 600. A esos 600 había que añadir los exploradores indios. Y el 7º regimiento de caballería empieza a cobrar nombre. Los indios de las llanuras, los indios del medio oeste, andaban belicosos. El ferrocarril había hecho incursión en sus tierras. Los colonos les estaban desalojando. Custer era favorable a la idea de meter en reservas a los indios, meterles en cotos cerrados y de que de ahí no se movieran, de que ahí no salieran. Los indios, por supuesto, no estaban dispuestos a ello. Los indios siempre desobedecían porque los hombres blancos nunca habían cumplido sus pactos. Una fecha terrible. Noviembre de 1868. En el río Wichita se encuentran los arapahoes. Su jefe, Marmita Negra. Nada hacía presagiar la terrible catástrofe que se cernía sobre ellos. Custer se sitúa frente al poblado y da la orden de ataque. Una de las mayores catástrofes, una tragedia terrible, una humillación para el ejército norteamericano, dijeron algunos. Casi 200 de aquella tribu murieron, en su mayoría mujeres, niños, abuelos. El propio Marmita Negra murió en el combate. El 7º regimiento de caballería, desde luego, ese día no se cubrió de gloria. Una pequeña anécdota. Un joven oficial, envalentonado por lo que estaba ocurriendo, cogió a 19 hombres y persiguió a los restos de aquella tribu. Custer vio cómo su oficial perseguía a los indios y se dio la vuelta. Los indios se revolvieron contra aquel oficial y mataron, mutilaron a aquellos 20 hombres. Custer ni se inmutó. Es la historia del nacimiento de una nación. Así se forjaron las naciones. Así era el siglo XIX de cruel. El hombre blanco avanzando con su empuje inevitable. Aquellos largos gusanos de hierro con el ferrocarril, donde a veces se situaban cazadores y abatían a los búfalos con el fin de quitarles su piel y también quitarles el alimento a los indios. Nos encontramos en las Montañas Negras, sitio sagrado para los Sioux. Los Sioux, conocidos por los franceses como el enemigo, así les bautizaron. Ellos asimismo se llamaban los Lakota, el pueblo. Las Montañas Negras eran sitio de privilegio, sitio santo para los Sioux. Pero en 1873 corre el rumor: hay oro en las Montañas Negras. Los colonos quieren invadir de nuevo la zona de los indios. Quieren situar allí a sus expedicionarios. Y el gobierno norteamericano está dispuesto a dar ese aval. Empiezan las negociaciones. Los indios incluso llegan a pedir $600 millones. El gobierno norteamericano tan solo ofrece 6 por un territorio tan preciado. Los indios están obligados a la guerra. Aún así, los jóvenes quieren luchar, los veteranos